AIA, Papelería Creativa presenta. Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta Agenda CTX con Nelson Hurtado Obando y Jaime Restrepo Vázquez. CTX, la contundencia de los hechos. Bienvenidos a Agenda CTX. Las amenazas de las que ha sido víctima el consejero del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, deben tener al país en alerta porque esto está generando o está mostrando un panorama muy complicado, un panorama de amenaza, de violencia en el país por cuenta de las decisiones que se toman desde la institucionalidad en contra de la campaña y de Gustavo Petro. Para hablar sobre este tema, pues, como siempre, estamos con Nelson Hurtado. Nelson, bienvenido. Jaime, muchas gracias por estar de nuevo en la Agenda CTX y tratando de llevar algún sentido y un valor en nuestras expresiones a la comunidad colombiana. Duele mucho lo que está pasando con el consejero Prada. Su familia, sus 4 hijos, 2 parejas de mellizos y su esposa tuvieron que salir a las volandas del país por cuenta de las amenazas serias y concretas que recibía la familia de Prada en Neiva. Esta es una situación sumamente compleja porque demuestra que ya hay organismos de presión, entes de violencia que están dispuestos a sobrepasar o a dinamitar las líneas éticas y morales con tal de imponer la presidencia de Petro. Además, es una amenaza no solo contra Álvaro Hernán Prada, sino contra el país, contra la democracia y contra la libertad. Nelson, ¿qué opinas? Jaime, evidentemente ese tipo de conductas son muy graves e independientemente de que ahora haya sido el señor Prada como miembro del Consejo Nacional Electoral y aparentemente en razón de las funciones que está cumpliendo, son sumamente graves y mucho más graves y dolorosas que se extiendan a su familia y entiendo su cónyuge y sus hijos menores, sus padres, sus hermanos y también sus amigos. Niños de 8 y 10 años. Claro, es gravísimo. Eso genera un trauma porque es una ruptura violenta de la cotidianidad. Y tuvieron que dejar incluso a sus mascotas. Es que el panorama es dantesco. Claro, es que mire que la afectación no solamente es la amenaza directa a la integridad, digámoslo, física de las personas, integridad personal, sino el daño que causa a nivel, ¿qué digo yo?, psíquico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una conducta de esta naturaleza evidentemente no se va a restañar en la psicología y en la psiquiatría, en el psiquismo del ser humano, simplemente con el transcurso del tiempo. Eso es un trauma, eso genera prevención, genera inmovilidad y genera sobre todo desconfianza. ¿Por qué? Porque con eso rompemos el principio de la buena fe, que es la que debe regirnos. Uno nunca va a enfrentar o a dialogar o a hacer un negocio o a tener una relación con una persona si no hay mutua confianza. Estamos rompiendo ese principio de la buena fe y todo da para seguir pensando, desconfiando. Y los que conocen de seguridad dicen que en estos asuntos, cuando enfrentan estas circunstancias frente a una persona, hay 3 anillos en los cuales hay que empezar a buscar primero de dónde provienen. Y dicen que los círculos más cercanos, la familia. El segundo, el de las amistades. Tercero, negocios y conocidos, ¿cierto? Y desconocidos. Entonces, uno va viendo cómo estructura la sociedad ese discurso para uno concluir que efectivamente estamos frente a una situación muy grave. Pero mire algo importante. Ayer mismo conocemos que a un señor Hidárraga, creo que es de la secretario de Transparencia de la Presidencia, también ha sido amenazado, donde le enviaron una corona con descanse en paz Hidárraga o algo así, y entonces miramos una cuestión, no solamente es porque uno sea de una línea política distinta al presidente, sino porque ese tipo de conductas se están desarrollando es desde adentro del mismo gobierno.
porque supone uno que el secretario de transparencia de la presidencia no va a ser de la oposición. Entonces, es lo que nos está dando la dimensión, y más allá de la corrupción, de la pestilencia, del lodazal, del albañal en el cual nos estamos convirtiendo, unos y otros, pero mucho más notorio cuando provienen de acciones realizadas desde el mismo gobierno. El congresista Racero ayer estaba indignado por cuenta de la falta de solidaridad, según él, con el presidente por las presuntas amenazas y el presunto atentado, amenazas y atentado que en Colombia nadie ha confirmado. Además, es curioso que la DEA informe sobre un atentado en proceso, pero podría darse. Pero entonces el congresista Racero se quejaba por la falta de solidaridad. Esto es un tema de vida. Usted debería toda Colombia debería solidarizarse con el presidente en ejercicio, independientemente de la tendencia política. Sin embargo, frente a lo que está ocurriendo con Álvaro Hernán Prada, el oficialismo de Petro ha guardado absoluto silencio frente a una amenaza que ya tuvo que materializarse en el exilio de por lo menos 5 personas de la familia de Álvaro Hernán Prada. Esto es una situación, esto es un disparate ético y moral en Colombia, lo que está pasando con las amenazas, con la intimidación y con el deseo de imponer una ideología, Nelson. Jaime, mire, mucho más allá de lo ético y de lo moral, sea de la moral privada, de la ética privada, y mucho más respecto de la ética pública. Mire, aquí lo que hay es justamente, ya no hablamos tanto de deshumanización, sino de transhumanización. Y dentro de ese gran contexto hemos venido muchos leyendo y estudiando una figura de cómo es que se transforman los sentimientos. Empiezan por una transformación del lenguaje. Hoy la palabra asombro no significa lo que realmente significó desde el siglo XVIII y no hasta el XX, sino que empieza a tener, la palabra asombro empieza a tener unas denotaciones de miedo, de terror, de huya, de protéjase, cuando realmente la palabra asombro era el motor que nos movía o bien a lo plausible y a lo sublime, o también que nos advertía sobre lo que podría, no digamos bien y mal, sino lo que nos podría conducir o a sufrir un daño propio o a generar otro. Hemos perdido esa capacidad de asombro. No es que, es decir, esa perdida es una transformación social. Pero además, quien pierde la capacidad de asombro, pierde la capacidad de soñar. Y quien pierde la capacidad de soñar, pierde la capacidad de creer y de crear y de crecer. Entonces, en esa perspectiva, estoy pensando que el hombre, individualmente considerado como ser humano, como persona humana, ha perdido esa posibilidad de trascender. Y entonces hoy la mayor trascendencia, tenemos miles de ejemplos, lo alcanzan las personas simplemente cometiendo un acto atroz. Y este es uno de esos actos atroces. Amenazar desde las sombras, desde el anonimato, es muy grave. Pero aquí hay que rescatar también y poner de manifiesto. Mire, es una línea. Es que no es nueva. Lo que está haciendo aquí ahora se está ya es individualizando, concretando. Pero Petro desde el 2018, lo hemos dicho cuando perdió la campaña, y luego en su posesión, y luego por otros eventos ya en su gobierno, siempre ha incitado a eso, a las calles, a la violencia, y lo ha reiterado mucho más en estos 15 días. Entonces, de una cuestión que puede ser anónima, difusa, va tomando concreción. ¿Dónde va tomando concreción? En justamente las personas que están al lado de la oposición, e incluso frente a los propios de su gobierno cuando pisan ciertos callos de la cúpula. Tal vez ahora sí de pronto el pueblo logre entender de que no cuentan para nada, de que no valen para nada, no valen sino para el incendio, para la pedrea,
porque realmente lo que se está estructurando en todo este acontecer nacional es la defensa y la consolidación y el blindaje de unos privilegios para la cúpula socialista comunista, en la cual comen, digámoslo la verdad también, algunos capitalistas. Claro, Entonces estamos entre una hamburguesa muy difícil de digerir con la pequeña boca que tenemos. Vamos a una pausa comercial y continuamos en Agenda CTX. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Lo correcto, Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. sin temor ni miedo, viva el derecho. Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora. ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Y seguimos en Agenda CTX con el tema de las amenazas que ya se materializaron en el sentido de que la familia del consejero Álvaro Hernán Prada tuvo que salir del país. Sus 4 hijos de 8, 2 de 8 y 2 de 10 años, y su esposa tuvieron que salir del país por cuenta de las amenazas reales y concretas que se presentaron en la capital del Huila, en Neiva. Nelson, estas amenazas, usted ya lo sugería, deben tener mucho que ver con el escalamiento de la violencia verbal, de lo que usted habla de logorrea, de Gustavo Petro, frente a todo aquello que se le oponga o que no esté de acuerdo con sus ideas disparatadas, algunas, otras no, pero esto está concretando ya, está escalando a un punto en que él genera el odio, el resentimiento, pone la diana de la amenaza contra determinados personajes en la vida nacional, y hay unos instrumentos violentos, unas milicias que están dispuestas a concretar, a quitarle esa amenaza, ese estorbo al presidente. ¿Qué opina? Jaime, yo veo ayer justamente una publicidad que saca el presidente en un edificio, está cubierto algo con un trapo rojo, llega un helicóptero, lo retira y dice el cambio, ¿cierto? Es con Petro y no vamos a permitir el golpe de Estado a Petro. Yo le decía en estos días a un gran periodista de RCN, le decía en estos días que justamente el declive del gobierno de Petro no lo está acabando la oposición, sino que es un proceso que yo llamo, entre comillas, de un ser autófago. Es decir, él mismo se consume en todas sus cosas, pero el discurso político, que el hombre en eso sí es un manipulador grande, más grande que Lampedusa, más grande que Lampedusa, el tipo logra introyectar en el sentimiento de las huestes de él esas reacciones, porque es más fácil reaccionar a una pasión, a una emoción violenta. O sea, es más fácil que la gente se disponga a cometer desafueros, a incurrir en desafueros, que en contribuir a generar bien común. Entonces, en el discurso político siempre ha sido incendiario. Discurso político, usted menciona libertad, justicia, equidad, igualdad, unas frases que se vuelven sin sentido en la práctica, y con eso usted mueve la cantidad de gente que quiera y la lleva por una tumultera. Es decir, pienso que entonces en ese sentido todo eso que ha planteado Petro va tomando figura. Entonces ya lo advertían, no solamente van a empezar las amenazas, no solamente van a pensar, Dios quiera que no, pero de pronto también atentados. De hecho ya han ocurrido. Mire el desorden que se está dando ayer, por ejemplo,
frente a los soldados en el Arauca, y ya anoche el presidente dice que con eso cierra el diálogo con el ELN. Siempre se le había dicho que no iba a haber nada. Y él prometió que en 3 meses, que ¿no? en 3 meses lo acaba de ver, los primeros 3 meses de su gobierno. A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. Mire que hay un gran desconcierto, pero como él, además de alimentar esas pasiones, también las subsidia, ¿entiende? Entonces tenemos gente recibiendo 1 millón de pesos sin ninguna consistencia moral y ética, es decir, simplemente por la paga. Entonces aquí vale recordar ese dicho, que peca tanto el que paga por pecar como el que peca por la paga. Quiero interrumpirlo porque hay un tema muy importante en el discurso de Petro. Es incendiario y es violento, pero además recurre a un elemento básico que es la victimización. A través de victimizarse ante sus seguidores, ante sus huestes, pues genera no solo alerta, sino indignación, y esa indignación, esas huestes la canalizan a través de la amenaza o de las vías de hecho contra los presuntos enemigos del presidente. Y resulta que los presuntos enemigos del presidente, pues va uno a ver y están o en sus huestes, son su hijo, el que no crió, el hermano que lo señala de 100,000 cosas, Armando Benedetti, Laura Sarabia, en fin, todos son muy cercanos a él. Entonces están, de un lado, en los círculos íntimos del presidente, esos enemigos, y de otro lado, el enemigo es la institucionalidad, el cumplimiento de la Constitución y de la ley. Eso es una barbaridad, es un salvajismo, es retroceder al país prácticamente a la época de la violencia, cuando en 1930 y pico comienza todo este tema que después explota con mucha más fuerza en los años 40 del siglo pasado, pero estamos volviendo a la época de la violencia con todos los elementos de rigor. Jaime, mire, antes de la Revolución Francesa, o después, se me pierde la idea, se me pierde la fecha, pero fue cuando se rompió con el Ancien Régime de Francia, cuando vino el nuevo Código de Napoleón y cuando se forja el derecho administrativo, es cuando se dice que cuando se rompe con esa tradición que había ya de sostener de que el rey nunca se equivoca. ¿Cierto? Entonces, afortunadamente la civilidad alcanzó en Francia a demostrar de que el Estado debe ser regulado y controlado por las propias normas que el Estado produce para su funcionamiento y para los ciudadanos. Lo que está pasando acá es claro. Petro en otra medida está ratificando y dice, yo, el rey o el príncipe, no me equivoco. Y en ese sentido, entonces, ya no es solamente desprecio, ya no es solamente desconocimiento, ya no es solamente desatención, no es falta siquiera de cortesía con las Cortes, sino que hay un foco en ellas clarísimo. Y en los últimos tweets que he alcanzado a ver de Petro en estos días, dice claramente que es que el golpe de Estado se le está fraguando por vía judicial, y es un gran error. Primero que todo, hace la referencia inicialmente al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no tiene funciones jurisdiccionales. Es más, los que le integran no son magistrados, son miembros de un consejo. Consejeros, miembros de un Consejo Nacional Electoral. Pero mire lo que también está enarbolando. Siempre escrito, y lo puede revisar las personas, desde hace más o menos unos 10 años vengo sosteniendo que lo peor que le puede pasar a Colombia sería establecer la Corte Electoral. Y ya hay tribunales electorales regionales en la nueva ley. Entonces va escalando. Eso sería gravísimo, primero que todo. Pero eso apunta ahí. ¿Por qué? Porque va a tener un control electoral jurisdiccional. Eso sería infame. Pero eso significa también un desprestigio a las Cortes, a los magistrados que verdaderamente imparten justicia humana, pero es la que hemos podido encontrar a través de 1000 o 2000 años de civilización humana. Mas, sin embargo, aquí se está derrumbando de un plumazo. A mí no me queda duda de que Petro está siguiendo también la misma línea de Venezuela
¿sí? Pero ahora más concretamente lo que siente el presidente en México con López Obrador. Lo peor de lo peor serían los jueces elegidos popularmente. Entonces, ¿qué es lo que viene? Justamente ese discurso de la izquierda siempre ha sido en la nueva estrategia, ha sido desmoralizar, invalidar, ¿cierto? Cancelar la institucionalidad democrática para ellos implantar sus simples regímenes. Por ejemplo, Petro todos los días en sus discursos hace una interpretación diferente de cualquier norma constitucional o de la ley a su manera. Lo está haciendo de la ley electoral. Y en eso está violando la Constitución, porque la misma Corte Constitucional ha dicho que los únicos que interpretan el espíritu de la Constitución es la Corte Constitucional. Claro. Entonces no se somete a nada distinto, a ningún criterio hermenéutico filosófico aceptado a través de la cultura jurídica, sino la que él trata de imponer como egresado de la Universidad del Monte. Bueno, muchísimas gracias, Nelson, por sus apreciaciones. A ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en una semana en otro espacio de Agenda CTX. Hasta pronto. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.